Bueno, vamos a continuar con el problema 42 que se había quedado pendiente. En este nos dice que se desea colocar dos repisas triangulares y nos dan las medidas. Y nos preguntan cuánta cinta dorada se necesitará para resaltar el contorno de la repisa más pequeña. Quiere decir que aquí quieren colocar una cinta alrededor de toda esta repisa que forma el triángulo más pequeño. Para este caso vamos a aplicar el teorema de Tales, que nos va a relacionar las dimensiones del triángulo mayor y del triángulo menor, que es como a escala pero en más pequeño. Tenemos un triángulo, lo voy a dibujar acá, y le vamos a poner un nombre a cada vértice. En la fórmula normalmente se ocupa A, B y C. Si yo hago una línea paralela a mi base, me va a quedar un triángulo proporcional al inicial. Entonces vamos a tener A', B' y C' en sus vértices. Entonces la fórmula lo que nos dice es que la línea de A a B va a ser proporcional a la línea entre las A y B'. Luego la línea de B a C es proporcional con B' C'. Y lo mismo AC con A' C'. Y nos queda esta fórmula en base a esas proporciones. Entonces, esta fórmula me dice que esta línea de A' a B', A a B, son iguales que la relación que hay entre AC y AC'. Y también son iguales a la relación que hay entre B', C' y BC. Entonces, podemos utilizar esta fórmula para encontrar, en este caso, queremos el tramo de C a N, que correspondería de A a C' en nuestra fórmula. Como AC entre A', C' son iguales a las otras dos relaciones, vamos a elegir con cuál la vamos a igualar. Yo voy a elegir AB y AB' porque tenemos estos datos completos. Y si eligiera BC y BC', aquí tenemos una ecuación. Entonces lo vamos a hacer de esta forma para encontrar el valor de X y después encontraremos el valor de la repisa con esa fórmula, con esa ecuación. A ver si ya haciéndolo me doy a entender mejor. Entonces, como les decía, yo voy a relacionar lo que es el lado de AC, aquí lo tenemos como C el vértice de arriba y A el vértice de abajo a la izquierda. Entonces, según mi fórmula, CA entre el lado pequeño, que sería CM, es igual a, decíamos que íbamos a relacionar con este lado, sería de C a B entre C a N. Y ahí está ya nuestra igualdad. Entonces lo que seguiría sería sustituir nuestros valores. Entonces el valor de C a A, que sería de aquí a acá, es 5 más 17. El valor de C a M sería de aquí a acá, son 5. El valor de CB sería de aquí hasta acá, es X más 16. CN sería de aquí a acá, sería X. Ahora vamos a resolver esa ecuación para obtener el valor de X.
5 más 17 son 22. Entre 5 igual a x más 16, no podemos hacer nada ahí, entre x. Lo que voy a hacer para despejar es pasar 5 multiplicando acá y x multiplicando acá. Es como si los fuéramos a intercambiar. Entonces queda 22 por x es igual a x más 16 por 5. Queda 22x. Aquí 5 está multiplicando a todo este término, entonces queda 5 por x, 5x y 5 por 16, 80. Ahora este 5x lo voy a pasar con el 22 para poderlos sumar o restar. En este caso sería restar porque aquí tenemos 5 positivo, pasaría negativo. Igual a 80. Y aquí 22 menos 5 son 17x igual a 80. A la x la dejamos solita y 17 pasa dividiendo. 80 entre 17 nos da 4.7. Esa opción está aquí entre nuestras respuestas, pero recuerden que lo que estamos calculando aquí es el valor de este lado. Y eso no es lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo cuánto tiene que medir el contorno de todo este triángulo. Entonces esa no es la respuesta. Entonces aquí sabemos que este lado, que se llamaba x, mide 4.7. El lado de aquí abajo dice que mide x más 3. Entonces sería 4.7 más 3 igual a 7.7. Eso es lo que mediría este otro lado. Y este mide 5. Entonces, para saber cuánta cinta dorada se necesita para todo el contorno del triángulo, pues vamos a sacar el perímetro del triángulo. En este caso simplemente es sumar las tres medidas. 5 más 4.7 más 7.7 nos da 17.4 y ese sí es nuestro resultado. Ahora pasamos al 44, donde nos habíamos quedado. Nos piden que encontremos el apotema de un hexágono cuyo radio y lado miden 6 centímetros. Recordemos que para trazar un polígono regular, es decir, que todos sus lados sean iguales, lo vamos a trazar dentro de un círculo. Algo así, nada más que el mío no es regular porque está hecho al tanteo. Entonces, en un polígono así, tenemos el radio que va del centro de ese círculo hasta el perímetro del círculo. Tenemos el apotema, que es la línea del centro del círculo hasta el lado de nuestro polígono. Y tenemos el lado del polígono, que sería este. Ahora, si se dan cuenta, ahí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces, hay una fórmula para calcular la apotema, pero también lo podrían hacer con funciones trigonométricas. La fórmula es apotema igual a lado entre 2 veces la tangente del ángulo entre 2. Entonces el lado decíamos que vale 6 por 2 veces la tangente del ángulo, que sería este de aquí, entre 2. ¿Cómo sabemos ese ángulo? Recuerden que un círculo, bueno, la otra vez les explicaba lo de los cuadrantes. De aquí a acá decíamos que hay 180, 270 y 360 grados. Entonces el círculo tiene 360 grados.
y dependiendo del número de lados que tenga nuestro polígono, aquí yo dibujé un pentágono, pero en el problema es un hexágono, se me fue por ahí. Entonces vamos a dividir esos 360 grados en 6, porque nuestra figura es de 6 lados. Y nos va a dar un ángulo de 60 grados. Quiere decir que de los dos vértices hacia el centro hay 60 grados. Entonces aquí es la mitad de eso, serían 30 grados. Por eso dice 60 entre 2. Y pues ya resolvemos. 2 veces la tangente de 30 y nos da 5.19. Ahora ninguna de nuestras opciones nos la dan así directamente, pero podemos resolver esas raíces cuadradas y nos daría el primer inciso. 3 por la raíz de 3 nos da 5.19. Ahí se pueden aprender la raíz de 3 es 1.7. Y pues ya al multiplicarlo por 3, pues ustedes van a obtener 5.19. Ahora esto también lo podemos resolver con el teorema de Pitágoras. Entonces, este ángulo que puse aquí en azul vale 30 porque es la mitad del de acá, de 60. El cateto opuesto de mi triangulito sería la mitad del lado. Y y la hipotenusa sería 6 porque es el radio. Entonces podemos elegir la función tangente, que es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, y vamos a despejar el adyacente, que es el que yo pinté en verde y que es nuestra apotema. Entonces ese vamos a despejar. En estos despejes es como si intercambiáramos este por el que está afuera. Solo cuando despejamos el que está debajo de una división. Entonces quedaría, cateto opuesto se queda ahí y el que cambia es la tangente que queda abajo del ángulo, perdón. Entonces sustituimos el cateto opuesto, sería la mitad del lado, que es 3, entre la tangente del ángulo, que es 30. Y nos va a dar el mismo resultado, 5.19. Ahí pues obviamente ustedes eligen lo que sea más fácil para ustedes, tal vez sea la fórmula, pero nada más es para que entiendan de dónde viene esa fórmula. Es 6 entre 2, nos está diciendo que es la mitad del lado, y 60 entre 2 nos está diciendo que es la mitad del ángulo. El siguiente es nada más de conceptos. Nos dice que la clasificación de triángulos puede ser por longitud de sus lados y por la medida de los ángulos. Ahora nos dice cuál de las siguientes no corresponde a este último. El último que mencionaron fue la clasificación por ángulos. Entonces, de esas 4 opciones, ¿cuál no es clasificación por ángulos? Pues está muy sencillo, aún sin saber lo que significa cada cosa, porque pues dice ángulo, ángulo, ángulo. Entonces la respuesta es B, esa es la que no corresponde. Ahora, tenemos clasificación por ángulo. El acutángulo sería cuando todos los ángulos de nuestro triángulo son menores de 90 grados, es decir, son agudos. El obtusángulo es cuando tenemos un ángulo obtuso, es decir, mayor de 90 grados. Y el equiángulo es cuando los 3 ángulos tienen el mismo valor. Aquí no se nota porque están chuecos, pero digamos que aquí vale 60 grados, 60 grados y 60 grados. Entonces, esos 3 son clasificación por ángulos. El triángulo escaleno se refiere a un triángulo que tiene todos sus lados con longitudes diferentes. Puede ser de esta manera o de esta, pero aquí el punto es que sus lados son diferentes. Entonces ahí no se refiere al ángulo. En el que sigue nos piden que determinemos
cuánto mide cada ángulo en este triángulo. Para empezar, siempre hay que recordar, en un triángulo los tres ángulos sumados nos van a dar 180 grados. Ahora, aquí simplemente con verlo podemos decir que aquí son 90 grados, es un ángulo recto. Y entonces los otros dos ángulos, este y este, me tienen que sumar también 90 grados. Vemos que este es muy agudo, entonces podría ser esta. En la B tienes un ángulo agudo y en la C tienes uno menos agudo. En la B no puede ser porque 45 y 45 quiere decir que este ángulo y este miden lo mismo, entonces esa no es. La siguiente es 40 y 50, entonces casi medirían lo mismo, entonces esa tampoco podría ser. Y en la última tenemos 32 grados y 58, esa también podría que fuera la respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es, podríamos sumar 4x más 2x igual a 90 grados porque sabemos que esos dos nos tienen que sumar 90 grados, o podemos sumar también 6x y nos tiene que dar 180. Voy a hacer la segunda opción, a las 180 grados. 6 más 4 son 10, más 2, 12, x igual a 180. X se queda sola y 180 es dividido por 12. 180 entre 12 me da 15. Entonces puedo sustituir en mis ecuaciones. Sería 6 por 15 igual a 90. Y pues sí, efectivamente este ángulo es de 90 grados, que sería el ángulo A. Entonces esta sí puede ser. Después tenemos 4x, que sería 4 por 15, 60 grados. Entonces este vale 60 grados. Aquí en el ángulo C y el ángulo 90 coinciden con la opción A. Y bueno, ya nada más para terminar, 2x sería 2 por 15, son 30 grados. Entonces sí, definitivamente es la opción A. Aquí teníamos 32 y 58, esos no coinciden. Para este es igual esos conceptos de los ángulos, de los cuadrantes, los ángulos de un círculo. Entonces aquí nos están diciendo que hay 100 grados de aquí a acá. Si yo hago mi media vuelta, tengo que completar 180 grados siempre. En media vuelta son 180. Entonces, si de este lado ya tengo 100, quiere decir que del otro lado son 80. C sería igual a 80. Puede ser esta, esta o esta. Luego tenemos aquí en el lado, en el vértice B, que hay 140 grados de aquí a acá. Entonces les repito, para completar la media vuelta, ¿cuánto falta para 180? Pues 40 grados. Entonces aquí adentro hay 40 grados. El vértice B corresponde a 40. Sería la opción D. El que sigue es lo mismo. Tenemos un ángulo de 155 grados de aquí para acá. ¿Cuánto falta para completar los 180 aquí? 180 menos 155 nos da 25 grados. Entonces el ángulo B es 25. Pues es la única opción. Ya sabemos que es el A, pero voy a completar el ejercicio. Nos dicen que de aquí a acá son 60 grados. ¿Cuánto falta para completar los 180? Y serían 120. 180 menos 60 son 120. Entonces vamos bien. Y para saber el último ángulo del que no nos dan ningún dato, les decía yo que sumar los tres ángulos nos tiene que dar 180 grados. Entonces,
Ya tenemos 120 y tenemos 25, que sumados nos dan 145. ¿Cuánto nos faltaría para 180? Y nos da 35 grados. Definitivamente es la opción A.